Los secretos del Tercer Reich. El discípulo de Hitler. Esta antaño grandiosa mansión en la antigua provincia alemana de Baja Silesia fue asaltada por el Ejército Rojo en los últimos días del Reich de Hitler. Ahora se encuentra en Polonia y hasta después de la guerra los soviéticos no descubrieron los extraños archivos nazis de alto secreto guardados en el interior de sus decrépitas paredes. La mansión había sido usada por las SS, el temido servicio secreto de Heinrich Himmler y la organización que dirigía los campos de la muerte de toda Europa. Los archivos de las SS rebosaban de detalles de ejecuciones y torturas. Pero los de aquí no eran un registro de las atrocidades nazis. Eran documentos antiguos con cientos de años, relacionados con los juicios y persecuciones de brujas. El discípulo de Hitler, Heinrich Himmler, había amasado secretamente la colección más extensa de documentos históricos sobre juicios de brujas del mundo. El jefe de las SS investigó y saqueó archivos de Alemania, América, Rusia e incluso la India. Los documentos de la llamada Investigación Especial de Brujas se llevaron a un archivo de Poznan. El servicio secreto polaco intentó descodificarlos. La investigación especial de brujas de la Oficina de Seguridad del Reich se llevó a cabo en secreto, extrañamente. Los investigadores solicitaban los archivos que tenían que estudiar y de los que dependían con excusas científicas inofensivas. Himmler se había embarcado en otra investigación histórica con un objetivo práctico: encontrar pruebas de la cultura superior alemana en el pasado. Parte de la visión del mundo de Himmler estaba enraizada en las ideas sobre el pueblo ario, los mitos de la raza aria que se remontaban a siglos atrás. Contrató antropólogos, historiadores y geógrafos para encontrar pruebas de la preeminencia de la raza aria. La investigación de Himmler no era puramente académica. El jefe de las SS también sentía debilidad por el ocultismo. A los siniestros uniformes negros de las SS se habían incorporado símbolos míticos, además de las insignias militares tradicionales. El famoso símbolo de la calavera de las gorras de las SS era un símbolo militar alemán muy antiguo que ya habían llevado los prusianos a principios del siglo XIX. Se llamaba Totenkopf y se llevaba como símbolo de respeto hacia un duque alemán que había fallecido, pero los nazis le dieron un significado siniestro. Intentaba crear un culto artificial de las SS, una mezcla muy rara de distintos elementos. El motivo era, desde el punto de vista de Himmler, reforzar la cohesión interna de las SS para que pareciese una organización elitista distinta de otras organizaciones nazis. Además de sus uniformes característicos, se diseñaron a medida rituales paganos para los miembros de las SS. Las ceremonias del solsticio iban acompañadas de fuegos sagrados y discursos solemnes. La llama sagrada nunca se apagará dentro de nosotros. El ritual del solsticio de invierno se celebraba poco antes de Navidad. El ritual del solsticio era un ejemplo clásico de la palabrería nazi. Lo que intentaba hacer la gente como Himmler era reemplazar el cristianismo en Alemania por un nuevo tipo de misticismo basado en antiguas leyendas esotéricas germánicas y religiones nórdicas, con cosas como Odín, Thor y las runas. Incluso las letras de las SS que llevaban en los cuellos de los uniformes estaban diseñadas como símbolos rúnicos. Un símbolo similar de estilo nórdico llamado Sol Negro estaba grabado en el suelo del castillo de Wewelsburg. Antigua residencia obispal renacentista, Wewelsburg se convirtió en una especie de templo de la nueva fe, de la nueva raza dominante aria. Las brujas, los rituales míticos y las runas se pueden considerar fantasías ilusorias. Pero la palabrería nazi de Heinrich Himmler tenía un propósito serio.
vincular a legiones de alemanes jóvenes y leales con el culto a la muerte de las SS. El jefe de las SS se crió en una familia católica de clase media. El caos económico, político y social que envolvió a Alemania tras la Primera Guerra Mundial desafió las creencias tradicionales. Como muchos jóvenes alemanes, Heinrich Himmler se hizo un converso nazi. Abandonó la fe católica y se pasó al ocultismo. En época de crisis, las ideas nacionalistas como la ideología germánica de Himmler eran un sustituto popular de la Iglesia. La ideología germánica resultó atractiva para muchos jóvenes alemanes después de la Primera Guerra Mundial, porque hay que tener en cuenta que tras el colapso del Kaiserreich, del Imperio Alemán, se necesitaba establecer una nueva identidad nacional alemana, y mucha gente buscó en las raíces del germanismo y creyó que podía encontrar un pasado místico. Himmler quería pruebas de ese pasado místico. Un accidente geográfico ligado a la leyenda, las rocas de Exern, cerca de Paderborn, quedó bajo protección de las SS. Son un fenómeno geológico impresionante y en Alemania, durante siglos, se las veneró como un lugar de misticismo, a veces cristiano, pero Himmler las consideró otra cosa de la que podía apropiarse como parte de su mística religión nazi que lo devoraba todo. El jefe de las SS encargó a arqueólogos que excavasen para buscar reliquias de la antigua cultura alemana, algo que pudiera sostener su visión de una gran identidad germánica perdida en el pasado. Encontrar dichas reliquias serviría para dos fines. Proporcionarían pruebas materiales para el nuevo culto germánico de Himmler y darían al jefe de las SS una excusa para dirigir su maquinaria del terror a lo que consideraba un enemigo del nacionalsocialismo, las iglesias cristianas. Himmler creía que el cristianismo era una idea degenerada, que el cristianismo corrompería los valores morales del pueblo alemán y destruiría la raza aria. Himmler culpaba a los reyes cristianos, sobre todo a Carlomagno, de destruir la antigua cultura alemana, sus lugares sagrados, y de convertir a los paganos sajones al cristianismo. El jefe de las SS consideraba mártires a los sajones y en 1935 erigió miles de piedras para conmemorar su supuesto sacrificio. Otro tipo de cuento de hadas de los hermanos Grimm proporcionó otro pretexto al jefe de las SS para atacar al cristianismo. Los hermanos Grimm, fundadores de la investigación de la lengua alemana, postularon la interesante teoría de que entre las antiguas tribus germánicas había mujeres sabias, sacerdotisas, que actuaban como contrapeso frente a los hombres, los guerreros. Según parece, la Iglesia combatió a esas mujeres sabias y las declaró brujas. Eso podría explicar el proyecto confidencial de investigación de las brujas del Führer del Reich. Si podía demostrar que el cristianismo había perseguido sistemáticamente a las sacerdotisas germánicas, las guardianas de la gran cultura nacional resucitada por las SS, las iglesias podrían ser las próximas en su lista de ataques. La fe cristiana era enemiga de la raza y cultura germánicas. Con la aprobación de Hitler, las SS contraatacarían. Pero el Führer no era seguidor de la virulenta cruzada antieclesiástica de Himmler ni de su investigación del pasado místico germánico. Hitler no tenía tiempo para las tonterías de Himmler. Le riñó por intentar sustituir el cristianismo, que consideraba una forma de misticismo, por otra religión, y le dijo abiertamente: «No quiero convertirme en un santo de las SS cuando me muera. Me retorcería en mi tumba». Creía que era demasiado pronto para esas actividades pseudo-religiosas de Himmler y la forma en que intentaba socavar la posición de las iglesias alemanas. Creía que no debía hacerse durante la guerra e intentó detenerlas varias veces.
A pesar de las objeciones del Führer, Himmler continuó en secreto el proyecto de investigación de brujas desde 1935. Los agentes de las SS peinaron las bibliotecas y los archivos en busca de pruebas de las cazas de brujas. Usaron falsos nombres e identidades para tapar su rastro. Su jefe quería pruebas de las atrocidades cristianas contra las tribus germanas. Pero las fechas no cuadraban. Los investigadores de la Investigación Especial de Brujas se dieron cuenta de que la mayor parte de las cazas de brujas no tuvieron lugar en la Edad Media, sobre todo no al principio de la Edad Media, cuando todavía había tribus germanas, sino al principio de la Edad Moderna, lo que constituía una clara indicación de que el motivo no era combatir la religión germánica, porque en esa época ya no existía. Aunque los investigadores no encontraron lo que querían, el jefe de las SS siguió adelante a pesar de todo. Aparecieron archivos sobre una tal Margaret Himmler, de Markelsheim, que fue quemada por bruja el 4 de abril de 1629. ¿Sería la acusada de brujería una antepasada de Himmler? Nadie lo pudo demostrar, ni estaba claro que el propio jefe de las SS lo creyera. Lo que está claro es que su secreto proyecto de investigación de brujas se llevó a cabo con máxima diligencia. En 1944 ya se habían catalogado meticulosamente más de 30.000 archivos. Para los que han estudiado al hombre y sus motivos, Himmler fue mucho más que un mero creyente en la ideología mítica germánica. Heinrich Himmler no era un hombre ordinario. Era extremadamente listo. Era diligente, trabajador y un gran organizador de instituciones y personas. Se le daba muy bien gestionar y manipular subordinados. Por supuesto, le empujaba su ambición personal y la ideología germánica basada en la idea de un pueblo germánico. Jugaba un papel importante, pero creo que ante todo era un político. Resultó una combinación altamente peligrosa y eficaz que le catapultó a lo más alto. En 1929, Himmler no era más que un diminuto piñón del engranaje del partido nazi. Las SS o Schutzstaffel no eran más que un pequeño grupo con 1000 afiliados. Servían de guardia personal de Hitler y otros prominentes líderes del partido. Pero a sus 29 años, Himmler ya tenía ambiciosos planes. Sus tropas se convertirían en algo especial, en la guardia de élite del partido nazi. Las hojas de sus puñales llevaban grabado «Honor es lealtad». Eran más duros, más fieles y más obedientes que los demás. Los que llevaban la Totenkopf, el emblema de la calavera, juraban ser leales y valientes hasta la muerte. Los jóvenes acudían en masa a los pendones que proclamaban el lema «Alemania, despierta». En 1931, las elitistas SS de Himmler ya habían atraído a 10.000 miembros, muchos de las clases superiores y cultas que se consideraban superiores que los camisas marrones o SA. El atractivo psicológico de unirse a las SS y formar parte de ellas era el mismo que sienten los jóvenes de hoy cuando ingresan en fuerzas de combate de élite como los Navy SEALs, Delta Force o la británica SAS. Eran la crème de la crème. Si eres miembro de una unidad como esa, significa que tienes lo que tienes que tener. Tras el ascenso al poder de Hitler en 1933, Himmler se convirtió en jefe de policía de Múnich y las SS en una especie de fuerza policial auxiliar. Uno de sus primeros actos fue erigir el campo de concentración de Dachau. «El trabajo os hará libres», sugería el lema que había sobre la portalada de hierro. Pero bajo el dominio de las SS no había libertad. Se encerraba indefinidamente sin juicio a quien criticaba el régimen. Katrin Himmler, sobrina nieta de Heinrich Himmler, es la única descendiente dispuesta a hablar públicamente sobre él y su reinado de terror. Creo que tenía tendencia al sadismo, pero también creo que lo que prevalecía en él era su convicción de que tenía que hacer todo eso, de que estaba cumpliendo con su deber, y a veces tenía que ser duro y tomar medidas duras. Y a veces no solo lo ponía en práctica con sus oponentes, sino con las propias SS. El reinado de terror de Himmler en Múnich tuvo impacto en todo el país.
Los líderes regionales de toda Alemania le eligieron para restablecer el orden político. A medida que más estados cayeron bajo su jurisdicción, Himmler y sus SS fueron capaces de prevalecer sobre su principal rival dentro del partido nazi, los camisas marrones, o SA. Circulaba el rumor de que las SA estaban planeando un golpe de Estado. Desde la década de 1920 había existido una fuerte competencia interna entre ambas organizaciones paramilitares del partido nazi. Entre los camisas marrones y los camisas negras, las SS y Himmler logró poner a las SS en una posición desde la que podía actuar como policía interna de los nazis contra las SA rebeldes. Los camisas marrones de las SA estaban dirigidos por Ernst Röhm. Era el segundo hombre más poderoso del Reich. Incluso las SS de Himmler estaban bajo su mando. Informe al comandante jefe de las SA que 100.000 hombres de las SA, los cascos de acero y las SS están listos para desfilar delante del Führer. Cuando Hitler ascendió al poder, Röhm pensó que Hitler no estaba yéndolo bastante lejos, y como resultado, Hitler se dio cuenta de que las SA, que eran muy poderosas, podían representar una amenaza para su poder. Pero también el ejército se quejaba de la influencia de las SA. Hitler tuvo que elegir entre el ejército y las SA. Y se produjo la famosa Noche de los Cuchillos Largos de 1934, en la que Hitler erradicó a los líderes de las SA. Los exterminó de forma literal. Las SS de Himmler actuaron con una eficacia implacable para erradicar a sus rivales camisas marrones. En cuanto al jefe de las SA, Ernst Röhm, Hitler se deshizo de él personalmente. Röhm no tenía ni idea de que los cuchillos largos se habían levantado contra él. Estaba de vacaciones, acostado en un albergue junto a un lago bávaro, cuando su Führer y antiguo camarada irrumpió con un grupo de hombres de las SS. Le arrestaron en el acto y al día siguiente estaba muerto. Un general de las SS lo mató de un tiro en su celda. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, había eliminado la potencial amenaza al mando supremo de Hitler y al hacerlo también había erradicado a su rival más poderoso dentro del régimen nazi. Tras asesinar a los líderes de las SA por orden de Hitler, Himmler se encontró en posición dominante, había eliminado a sus opositores y rivales más importantes. Ese otoño se organizó el Congreso de Nuremberg de 1934. Solo un año y medio después del ascenso de Hitler al poder, Himmler ya formaba parte de la élite nazi. Sus SS ya contaban con 200.000 miembros. Hitler apoyaba y recompensaba a su jefe de seguridad. 2 años después le dio el mando de todas las fuerzas policiales alemanas. Aquí se ve a Himmler caminando junto a Hitler con la camisa negra de las SS. Ya se había convertido en la mano derecha del Führer. Desde el punto de vista de Hitler, la existencia de las SS garantizaba una seguridad total. Era un sistema que no se basaba en la ley y el orden, sino en el terror. Y el terror se usaba incluso contra el pueblo alemán. La naturaleza impredecible de ese terror era lo que hacía tan eficaces a las SS, en opinión de Hitler. Hasta la gente que contaba chistes o causaba problemas podía encontrarse de repente sometida a ese terror. Los agentes de Himmler, sus ojos y sus oídos estaban en todas partes. Nadie estaba a salvo. Hasta sus amigos y camaradas del partido nazi temían al jefe de las SS, que tenía poder para inmiscuirse en la vida privada de todos los habitantes del Reich. Pero Himmler se aseguraba de que su vida privada estuviera estrictamente protegida. Pocos conocían su relación secreta y las cartas que recibía que acababan con las palabras «No me olvides». Estaban firmadas con una de las adoradas runas germánicas del jefe de las SS, uno de los mismos símbolos grabados en el que llamaba su anillo de la calavera.
Parece que la actitud de Himmler hacia las mujeres cambió a lo largo de su carrera. En los años 20, tanto su hermano como su mejor amigo habían conseguido encontrar novias, pero al joven estudiante Heinrich le costaba encontrar tanto el amor como el sexo. Se consideraba un mercenario solitario y en su diario sugería que prefería ir a la batalla que acostarse con una mujer. Desde su época de estudiante se impuso un estricto código de conducta y de abstinencia hasta el matrimonio. Todo indica que no mantuvo relaciones sexuales hasta que conoció a su mujer. Todo ello está estrechamente relacionado con su profunda inseguridad en las relaciones con las mujeres. No sabía qué hacer con ellas ni cómo portarse con ellas. Al final superó sus inseguridades sexuales con una enfermera, Margarete Boden. Ella era 7 años mayor. Se casaron en 1928 y tuvieron una hija, Gudrun. El hombre que ordenaría asesinatos en masa a escala industrial era Heini, el padre y esposo ideal. Heini siempre fue el tío simpático al que le gustaban mucho los niños, que se interesaba por ellos y les traía regalos. Era un tío encantador. Y también era así con su hija. Su hija también le quería mucho y siempre tenía muchas ganas de verle. Los diarios de Marga demuestran lo mucho que ansiaba ver a su padre y lo mucho que le echaba de menos. El trabajo no era lo único que mantenía a Himmler lejos de casa. A principios de 1937 contrató como secretaria privada a la hija de un comerciante de 20 y tantos años. Hedwig Potast pronto se ocupó de algo más que de su agenda. Físicamente tenía la ventaja de la edad y además parece que era muy guapa. Era 12 años más joven que Heinrich Himmler, es decir, 19 años más joven que Marga Himmler. Y tenía una personalidad completamente distinta. El divorcio estaba totalmente descartado en el caso de Himmler, pero se le ocurrió una solución distinta y conveniente: convertir el engaño en una cuestión de deber para las SS. Himmler dijo a sus hombres que lo más importante era tener hijos, dentro o fuera del matrimonio. Se le ocurrió la idea de casarse por segunda vez. Los hombres de las SS podían abandonar legítimamente a sus mujeres si encontraban parejas más jóvenes, atractivas y fértiles. Y a la vez que propagó esas ideas, mantuvo a su amante. Himmler quiso producir una raza de élite dentro de las SS y a la vez perdonarse su aventura extramarital. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939 se enviaron unidades de las SS al frente. Himmler temía que sus tropas de élite más valientes murieran antes de tener ocasión de engendrar la futura raza dominante de las SS. En octubre de 1939 promulgó la llamada Orden de Procreación. Tener hijos dentro o fuera del matrimonio era tan importante como destruir al enemigo. Himmler consideraba a las SS como la cuna de la nueva raza dominante. Era como el malo de una película de James Bond. Quería crear una raza dominante que se apoderase del mundo. Quería que los hombres de las SS, que eran racialmente puros, que habían demostrado su linaje hasta el año 1750, se reprodujeran lo más posible, y creó las casas Leibenborn, donde se enviaba a los hombres a acostarse con las mujeres que vivían allí. Pero los oficiales conservadores alemanes consideraban la política de Himmler un ataque a los valores familiares tradicionales. El jefe de las SS tuvo que retractarse en público, pero la orden de procreación se mantuvo vigente entre sus filas. Las SS nunca abandonaron la idea del segundo matrimonio. Pero tras la crítica de los oficiales conservadores, se propagó solo internamente y nunca volvió a anunciarse en público. Himmler tuvo que mantener ocultas las relaciones extramaritales, incluidas las suyas. De la aventura con su secretaria nació un hijo. Nació en la clínica de Hohenlingen, al norte de Berlín, en febrero de 1942.
Antaño reservada al tratamiento de nazis prominentes, ahora sus silenciosos pasillos en ruinas yacen abandonados. Esta es la única foto conocida del hijo ilegítimo del jefe de las SS. En el certificado de nacimiento el nombre del padre se dejó en blanco. 2 años después, Himmler reconoció oficialmente la existencia de su hijo y una segunda hija. Su segunda familia secreta se mantuvo alejada en una remota casa alpina. Fue el precio que la secretaria de Himmler tuvo que pagar por la relación. La familia de Hedwig Potast estaba horrorizada, no porque fuesen hijos de Himmler, sino porque eran producto de una relación extramarital. La joven madre tuvo que dejar su puesto de secretaria y solo veía al jefe de las SS de vez en cuando. Él estaba ocupado orquestando matanzas masivas, en lo que consideraba la eliminación de los enemigos infrahumanos del Reich alemán. Su amante estaba fanáticamente decidido a establecer un nuevo orden mundial bajo el pendón negro de las SS. El castillo renacentista de Wewelsburg era su templo. Himmler quería convertir el castillo de Wewelsburg, que había alquilado por 100 años, en el centro de operaciones del culto de las SS. Lo adornó con todo tipo de runas nazis de soles negros en los suelos. Y tenía una mesa con 12 sillas inspirada en la leyenda artúrica. Si Alemania hubiera ganado la guerra, Himmler habría convertido Wewelsburg en un centro de formación de las SS donde se impartiría una instrucción casi religiosa. Era como acudir a la cuna espiritual de la máquina de mitos nazis. Pero los planes asesinos de Himmler no tenían nada de mítico. Los detalló en una reunión de altos oficiales de las SS congregados en el castillo en 1941, justo antes de que Alemania invadiera la Unión Soviética. Fue una declaración clave para el tipo de guerra que Himmler esperaba que sus hombres librasen en el este. Detalló con toda claridad los asesinatos en masa, disfrazados de seguridad y de ejecución de los enemigos del Reich. Pero todo el mundo sabía que lo que pidió a los hombres reunidos en aquel castillo era cometer una matanza masiva a una escala sin precedentes. Himmler planeaba hacer realidad la visión de Hitler de un gran imperio germánico. El imperio se extendería desde el Mar del Norte por el oeste hasta el Mar Caspio por el este. En su gran imperio alemán no había sitio para los judíos, los bolcheviques y los gitanos y otros llamados indeseables. La marcha hacia el este comenzó el 22 de junio de 1941. El ejército regular alemán, la Wehrmacht, invadió la Unión Soviética. Las unidades de las SS lo siguieron para librar su guerra de exterminio del bolchevismo y el judaísmo. Himmler tenía una ideología muy bien formada. Creía que era guerrero de una guerra étnica, cuya tarea era defender el Tercer Reich contra sus enemigos y destruirlos. Y el mayor de esos enemigos era el pueblo judío. El ejército regular alemán y las unidades de las SS Waffen luchaban contra el ejército rojo en el frente. Tras él, en territorio conquistado, las llamadas unidades de comandos especiales de las SS llevaban a cabo su guerra de exterminio. Al principio arrestaban a los hombres, especialmente judíos, y los fusilaban. Pero la matanza pronto se extendió a las mujeres y los niños. Fue el inicio del Holocausto. Nunca se ha encontrado una orden escrita. Pero el historiador Peter Longerich cree que ha averiguado cómo dirigió las matanzas el jefe de las SS sin dejar un rastro de papel que vinculase a él o a sus hombres con órdenes escritas. Las unidades asesinas de las SS en la Unión Soviética empezaron matando a los hombres en edad de servir en el ejército
luego a todos los hombres y luego a las mujeres y los niños. He reconstruido cómo daba Himmler las órdenes a las unidades y creo que usaba un sistema especial. Daba órdenes a sus generales que en realidad eran señales muy vagas y luego confiaba en que se guiaran por su intuición para entender lo que quería que hicieran. Luego viajaba a esos sitios y comprobaba si habían entendido sus órdenes correctamente. Aunque no se han encontrado órdenes escritas, las cifras de víctimas se registraban meticulosamente. El sistema de órdenes vagas e indirectas y de visitas personales para supervisar su cumplimiento indicaba que Himmler se estaba protegiendo a sí mismo y a sus unidades asesinas. A pesar de operar dentro de una dictadura gobernada por el terror, estaba actuando ilegalmente y violaba las leyes tanto alemanas como internacionales. Una vez que las señales de Himmler bajaban por la cadena de mando y se llevaban a cabo las matanzas, la zona se declaraba libre de judíos. Actuaba en terreno desconocido. Nadie sabía lo que pasaría al matar a cientos de miles de personas en un par de meses a base de ejecuciones. Pero él sabía que estaba actuando ilegalmente. Los historiadores como Peter Longerich creen que Hitler usó un sistema similar de órdenes y señales vagas para desencadenar las matanzas en masa del Holocausto. Nunca se han encontrado órdenes específicas, pero en un discurso de 1943, Himmler daba a entender que tenía derecho a matar a los hombres y a sus hijos. Himmler afirmaba que tenía derecho a extender las matanzas a mujeres y niños en la Unión Soviética. No decía que tenía órdenes expresas de Hitler, pero sí que estaba autorizado. Y creo que eso refleja el sistema que usaba Hitler. Daba órdenes y señales genéricas y confiaba en que a alguno de sus hombres se le ocurriera la solución radical. En este caso, fue Heinrich Himmler quien dio un paso al frente para orquestar la solución radical: el asesinato en masa de hombres, mujeres y niños. Himmler dio un discurso en el que dejó claro que las SS y el aparato de seguridad habían asumido la tarea de exterminar al pueblo judío. Y Himmler, de modo autocompasivo, afirmó que era una labor dura e ingrata, pero los hombres de las SS eran tan duros que habían podido llevarla a cabo. Ahora todo el que oiga el discurso sabe a qué se refiere y sabe que esa campaña de exterminio solo podía estar autorizada desde el máximo nivel por el propio Hitler. La campaña de exterminio que se extendió por el este en verano de 1941 no fue más que el principio. Para Himmler, las masacres solo eran una forma de hacer realidad el gran imperio germánico. En su opinión, la matanza de judíos de la Unión Soviética solo era el primer paso de un programa mucho mayor y exhaustivo con el fin de eliminar a millones de personas de los territorios ocupados de la antigua Unión Soviética. El Holocausto era el primer paso de una serie de genocidios. A finales de 1941, Himmler trabajaba en la llamada solución final de la cuestión judía. Había que transportar hacia el este a los hombres, mujeres y niños judíos desde los territorios ocupados por los alemanes. Al final del trayecto les esperaban las máquinas de asesinar de las SS como Auschwitz. Más de 1 millón de personas fueron gaseadas e incineradas solamente en ese campo. Se estima que unos 6 millones de judíos fueron víctimas de la manía racista orquestada e implementada por Heinrich Himmler. Muchos historiadores creen que no fue obra de un loco psicópata, sino de un hombre ambicioso y dinámico, decidido a llevar a cabo lo que consideraba una misión vital para su país. Heinrich Himmler no era un psicópata. Creía que era un guerrero contra los judíos y el bolchevismo, y que tenía que llevar la guerra a su fin implacablemente, sin piedad. No tenía nada de patológico. Al contrario, actuaba de forma lógica e implacable. Por eso da tanto miedo.
Pero la guerra de exterminio de Himmler acabó con una derrota humillante con el asedio del Ejército Rojo y su amado Hitler refugiado en su búnker subterráneo de Berlín. Estando allí, una emisión en alemán de la BBC conmocionó a Hitler. Según un informe, Himmler ha ofrecido a Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no a la Unión Soviética, la rendición incondicional. Hitler se enfureció. Había ordenado a sus fuerzas luchar con el último hombre y la última bala. Consideró la oferta de rendición de Himmler la máxima traición de su más fiel servidor. El gran imperio germánico había sido estrangulado. Los aliados habían avanzado por el oeste después de que los desembarcos del día D aplastasen el muro atlántico de Hitler en junio de 1944. El ejército regular, la Wehrmacht y las SS-Waffen estaban librando una batalla perdida en dos frentes, ya que los rusos avanzaban por el este. Un mes después de los desembarcos del día D, la bomba de la trama de von Stauffenberg estalló en el corazón del cuartel general de Hitler. El Führer sobrevivió al atentado, pero Himmler, su jefe de seguridad, había fallado. Sus SS y la Gestapo no habían evitado la conspiración. O lo mejor, Himmler la conocía e incluso había permitido que se produjera. Al mes siguiente, el primer ministro británico Winston Churchill recibió un mensaje de Himmler. Se desconoce el contenido. Churchill se lo guardó para sí mismo antes de destruirlo. ¿Contenía una oferta secreta? De vuelta en Alemania, Himmler interpretó el papel de patriota redomado. Mientras las SS eran destruidas en los frentes, reclutó civiles, viejos y niños, para organizar la última defensa. Nuestros malditos enemigos tendrán que tomar nota de que si alguna vez es posible que logre abrir una brecha en Alemania, el sacrificio para el atacante sería tal que equivaldría a un suicidio nacional. Hitler había ordenado a Himmler que liderase lo que quedaba del aplastado ejército alemán para resistir en el frente oriental, pero el jefe de las SS del Reich volvió a fallar. En marzo de 1945, el Ejército Rojo se encontraba a 60 kilómetros de Berlín y Himmler fue despojado del mando en el este. El jefe de las SS se retiró al mismo y exclusivo sanatorio nazi donde nació su hijo ilegítimo. El hombre que había engañado a su mujer también había engañado a su Führer. Himmler tuvo un visitante, el vicepresidente de la Cruz Roja sueca, el conde Folke Bernadotte. A través de él, esperaba contactar con los aliados a espaldas de Hitler. A cambio, el jefe de las SS ofreció permitir que algunos reclusos de los campos de concentración emigrasen a Escandinavia. Himmler, arquitecto del Holocausto, creía que podía suceder a Hitler y que los aliados occidentales se unirían a él en una nueva guerra contra la Unión Soviética. Himmler siempre mostró una actitud muy pragmática y utilitarista. Y al final de la guerra creyó que podría usar a los reclusos de los campos de concentración para negociar con los aliados. Creyó que podría encontrar un nuevo papel que jugar en el mundo tras la derrota de Alemania. Por ejemplo, como comisario especial de seguridad de Europa o algo así. Por supuesto, desde nuestro punto de vista, parece absurdo, pero no se puede menospreciar la ambición de Himmler y su capacidad para cambiar de papel. Himmler mantuvo las negociaciones en secreto frente a Hitler. El Führer exigía luchar hasta la muerte, no rendirse. Un mes antes de suicidarse, Hitler condecoró personalmente a los que quedaban como defensores del Reich, los adolescentes de las juventudes hitlerianas. Mientras dejaba que los niños, los viejos y las últimas tropas agotadas se enfrentasen al fuego vengativo del Ejército Rojo, Heinrich Himmler huyó hacia el oeste. Hitler aguantó en su búnker hasta el 22 de abril de 1945, cuando declaró que la guerra estaba perdida y no tenía más órdenes que dar.
El jefe de las SS lo tomó como una señal y ofreció abiertamente la capitulación a los aliados occidentales. ¿Fue una traición? ¿Desafiaba el lema grabado en su daga "Honor es lealtad"? Himmler y todos los que llevaban el emblema de la calavera habían jurado fidelidad a Hitler hasta la muerte. En lo que concernía a Hitler, el jefe de las SS había roto ese juramento solemne. Y antes de suicidarse, decretó: antes de morir, aparto al antiguo jefe de las SS del Reich y ministro del Interior, Heinrich Himmler, del partido nazi y todas las funciones del Estado. Himmler intervino cuando creyó que el Führer había renunciado al mando. ¿Fue realmente una traición a Hitler? Creo que en esa situación, Himmler pensó que Hitler ya no podía actuar y que era su deber tomar la iniciativa. Días después de la oferta de rendición de Himmler, el sueño de Adolf Hitler del Reich, que duraría 1000 años, acabó en el búnker que se convirtió en su tumba. Antes que enfrentarse a los rusos, el Führer se suicidó. Hacía tiempo que el jefe de las SS había huido de Berlín. Sus intentos por negociar la rendición con los aliados occidentales fracasaron. Los ganadores no querían saber nada de él. La liberación de campos de concentración como Buchenwald reveló todo el horror de sus crímenes contra la humanidad. Muchos de los que habían cumplido sus crueles y asesinas órdenes fueron arrestados, pero como muchos cargos importantes de lo alto de la cadena de mando del régimen nazi, el jefe de las SS huyó y se escondió. Despojado de su uniforme negro y sus terroríficas tropas, Heinrich Himmler era un hombre perseguido. Después de que una comisaría de policía recibiera un informe sobre su avistamiento en la ciudad portuaria de Lübeck, su rastro se enfrió. Se afeitó su característico bigote. Su mujer Marga y su hija Gudrun aparecieron en Italia. Afirmaron que no tenían ni idea de dónde estaba Himmler. No volverían a verle. Gudrun Himmler nunca se arrepintió y continuó siendo fiel a la causa nazi como su padre. Tras la guerra trabajó para proteger a los veteranos de las SS y criminales de guerra en una oscura organización llamada Ayuda Silenciosa. Pero en mayo de 1945 nadie podía ayudar a su padre fugitivo. Se puso un parche en un ojo en un intento desesperado por disfrazarse. Llevaba una cápsula de cianuro como último recurso. Al final, Himmler fue capturado en el norte de Alemania por tropas británicas que no sabían quién era realmente. Tuvo varias opciones. Pudo cometer un espectacular suicidio o mandar un batallón de las SS en un último ataque. Pudo hacer una última declaración retransmitida por todas las emisoras de radio alemanas o algo así. Pero en cambio decidió prolongar su vida unos días más e intentó desaparecer entre la masa de soldados alemanes que volvían a casa. Himmler fue enviado a un campamento de prisioneros de guerra sin que le reconocieran entre los miles de soldados. El hombre responsable de la encarcelación y masacre de millones de personas se encontró detrás del alambre de espino. Sus captores no tardaron en darse cuenta de quién era. Heinrich Himmler fue conducido a una casa de Lüneburg para interrogarle. Durante un examen médico que amenazaba revelar que tenía una cápsula de cianuro escondida en la boca, la mordió y liberó el veneno que le mató. Fue un resultado muy distinto del que había prometido a sus hombres de las SS. Había dicho que asumiría la plena responsabilidad de sus actos. Su actitud de suicidarse en el último momento, tras intentar ocultar sin éxito su paradero, fue especialmente decepcionante para los oficiales de las SS, porque estaba en claro contraste con los principios y virtudes que les había predicado durante 20 años. Igual que el Gran Reich alemán, el antaño temido y todopoderoso jefe de las SS estaba muerto. Fue enterrado en una tumba sin marcar, en un bosque de alguna parte del norte de Alemania.